elegante, una gran autonomía, 70 litros de depósito diésel, una gran capacidad, y no lo perdáis, toma de 12 voltios y una rueda de repuesto de verdad, más un kit de la propia Volkswagen con bombillitas, fusibles, etcétera. Os he traído aquí para enseñarnos este coche que, oye, ¿me quieres enfocar a mí? Caso, hola, hola. ¿Me quieres enfocar a mí? Hola, gracias. Bueno, hoy os hemos traído aquí en el campo de golf, que yo creo que este coche merece estar aquí junto al campo de golf. Como un buen coche elegante, que queda espectacular con las tomitas. Creo que es el mejor sitio para grabar ese precioso coche. Buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Motos and Coches. Bueno, hoy os voy a traer mi Passat. Este concretamente es un B7, edición 2013, si no me equivoco. Ya tiene unos cuantos añitos, pero aquí donde lo veis, en negro metalizado. El coche es pintura de origen, nada más que se han pintado los paragolpes, cosa que aquí en España es muy típico que tener en los paragolpes. Esta unidad viene bastante bien equipada, no es el tope de gama, pero tampoco es la versión más barata. Empezamos con el frontal, si veis una estética un poco, me parece brutal. Lleva LEDs con faros xenón. En aquella época podías elegir estos o la otra versión, que eran los halógenos. Tendréis una foto por aquí. Los lavafaros, que con sistema xenón por normativa europea deberían llevar lavafaros. Y hoy en día, un motor más que suficiente con sus 2 litros, 140 caballos. Como bien hemos dicho, es la versión 2.0 TDI, 140 caballos. Vamos a hablar con la trasera. El vehículo lleva luces LED, eran opcionales también, habían halógenas, básicamente. Cuenta también con sistema de aparcamiento, de sensores, bola de remolque, bola de alta carga, extraíble, con una llave que hay aquí se extrae. Es para llevar caravanas, básicamente para llevar caravanas. Tema de neumáticos. Unos neumáticos, llevo unos Michelin, unos Primacy 4, creo que es el cuarto juego en 220.000 kilómetros. Estos concretamente son el Primacy 4 Plus, el cual ejerce una gran autonomía, hasta unos 80.000 kilómetros, para que os hagáis una idea. De precio, unos 800 euros los 4 neumáticos. El coche, por fuera, va completo. Bueno, a falta del techo panorámico, que podría ser opcional, o cualquier otra cosa. Por el interior, tampoco va mal. Pasen y vean, pasen y vean. Asientos con regulación electrónica del apoyo lumbar y la reclinación del asiento. Esto es manual. Luego por aquí llevamos faros automáticos y este botón sirve para la regulación de la pantalla. Otra cosa a recomendar, botón para abrir el maletero, el cual pulsamos y abrimos maletero. Sistema de espejos, solo tiene con función de calefacción. Nos falta que sean abatibles, cosas que pasan, que ocurren. También llevamos la puta baliza de mierda. Dime tú, ¿en qué coche actual de menos de 60.000, 70.000 euros actual, este modelo partía más o menos unos 20.000, esta unidad costaría unos 24.000 euros en la época, en 2013? ¿Qué modelo actual lleva en los cajones de todo forrado para que no hagan ruidos? ¿En qué coche actual llevas cajones forrados? Ninguno. Hemos subido en un Mercedes GLC 220D que vale la friolera de 80.000 euros y que no me incluya en esto Mercedes. Otra cosa más, suelo de terciopelo. Bueno, tampoco es terciopelo, pero símil de terciopelo, podríamos decir. Si delante teníamos calidad, detrás no iba a ser menos. Volvemos a tener cajoneras con acolchado, terciopelo en el suelo y luego, como es buen coche alemán y mide 4,70 m, 72, 4,72 m, hay un gran espacio para las plazas traseras. Empezaremos por los asientos delante, pero no
vamos a empezar por el asiento del conductor. Vamos a empezar por el del copiloto. Que el copiloto y los pasajeros en este tipo de vehículos son los que mayor confort deberían tener, aunque en esta unidad no lleva asientos eléctricos. El coche, si os podéis fijar, la pantalla central está enfocada hacia el copiloto, para que el copiloto tenga el control de todo el sistema de instrumentación del vehículo. Por ello, es un coche hecho para los demás, no para el conductor. Las plazas traseras, pese a que sean normales, son una delicia, comodidad, pensado para quien va detrás en estas dos plazas. Vale que hay una tercera plaza para una tercera persona, pero, como siempre, llevamos túnel central y no caben tres. Asientos con Isofix para los chiquillos, Isofix. El coche, para las plazas traseras, lleva un sistema de reposabrazos, no lleva mierdas aquí encima, puedo reposar el brazo bien, con posavasos, sistema de posavasos muy curioso, el sistema que os he dicho de 12 voltios, un sistema de 12 voltios completo, y lleva portaesquís. Como buen coche alemán, la gente de bien tendrá que poder irse a esquiar con el acceso al maletero. Aparte de las plazas traseras, como buen coche alemán, no se puede olvidar del conductor. El conductor debe estar también en las mejores condiciones para conducir. Al final, no deja de ser un vehículo alemán dedicado para autovía, estar todo el día en la autobahn sin tener que repostar. El confort del conductor es una preciosidad. Como podéis ver, aparte de lo que ya hemos dicho de asientos electrónicos, el volante es de cuero, no calefactable en esta unidad, se podía poner opcional. Sistema de infoentretenimiento es el más básico, podía haber tenido, bueno, tampoco creo que es el más básico, podía haber llevado la opción de pantallita, no la lleva en esta unidad, igual que los asientos calefactables, no lo lleva, pero el sistema es bizona, o sea, tanto el conductor como el copiloto pueden elegir su propia temperatura. Aparte de ello, contamos con sistema de circulación de aire también en modo automático. Muy pocos coches llevan hoy en día. Vamos a hablar ya de mecánica, que es lo que nos gusta a nosotros. Es manual. 6 marchas. 6 marchas hoy en día. Freno electrónico. Auto hold. Ayuda en pendiente, activable y desactivable. Botoncito mágico, que tampoco hay en muchos modelos últimamente, de quitar el control de tracción. ¿Vale, chicos? Que tampoco hay. Sistema start-stop de mierda. Euromierdas. Sistema de aparcamiento para los temas de sensores. Y otro botoncito para aparcar solo. Sí, chicos, sí. Aparca solo. Seleccionamos el aparcamiento y ahora se pone ahí. Ha detectado el coche. Bueno, no sé qué hueco ha detectado. El hueco de Cristo. El hueco de Dios. Acaba de detectar ahora el otro hueco. Te dice que vayas para adelante. ¡Ay! Ahora ves, marcha atrás. Meto marcha atrás y el coche ya ha detectado el solo. Estamos recordando que la tecnología es del 2013, el coche. Y él sigue girando solo. Yo no estoy tocando absolutamente nada del vehículo. Ahora pongo primera y él gira el solo. Y yo no he tocado absolutamente nada. ¡Pim! Aparcado. Arrancar el coche. Sistema pionero. Introducimos la llave. Y como buen coche alemán, arranca la primera. Tenemos un cajón para guardar cosas. Portabebidas. Y una consola central, la verdad que amplia, para 2 personas, junto con una toma auxiliar
para poder escuchar la música en buena definición. Y amplio, sí, amplio. Las palancas, como buen grupo Bach, tenemos intermitencia, que no lo usan mucho, para hacer ráfagas, luces largas. El otro lado tenemos para tema de limpias, sin más, lleva automático, limpia automático, 2013 llevaba ya limpia automático, aunque muchos coches ya lo llevaban, eso es normal, su C5 llevaba. Mi 3 lo llevaba. Sí. Luego, tema de botones, subir, bajar volumen, llamar. Otra cosa a destacar, este modelo lleva sistema Bluetooth, podías llevar Parrot o este sistema. Bueno, prueba dinámica. Probando el coche. En su campo, está en su campo, full autovía, camiones, coches, lo típico. Te genero un WhatsApp. Y coche, sinceramente, ahora vamos en sexta, 90, podemos bajar a quinta, bajamos a quinta. Coche en su campo se desenvuelve bien, básicamente. Consumo relativamente ahora mismo a punta de gas, bueno, a punta de gas estamos subiendo una cuesta, mejor dicho, cuesta, no se aprecia. 8 litros, 9 litros, a 100, consumo variable, vamos a 100 en quinta, podemos ponerle sexta, pero tenemos camión, hay tráfico, el coche tiene también, cosa que ya lleva muchos años, lleva sistema para mantener velocidad, subimos, bajamos, botón de crucero, básicamente. Eso creo que hoy en día está a la orden del día, ¿no, jefe? Sí, prácticamente. Está a la orden del día el tema de este coche, la verdad que de forma dinámica consume muy bien, filtra muy bien, no se nota apenas de que va rápido. Es un coche hecho a lo que está hecho, solo autovía, autobahn. Al final no deja de ser un coche alemán. Metemos la sexta. ¿Y el copy qué? Para meterle a 100... Para meterle... Esto es para autobahn. Entonces al final es un coche para meterle a 240 por la autovía y no soltar. Mínimo. Mínimo. Pero bueno. Aquí como estamos en España, pues hay que ir a 120. Sí, que los radar, como el que acabamos de pasar hace un momento, no son muy graciosos. No. La verdad que no. No hacen, la verdad, que muchas gracias. Y no agradecen nada en general. Es un coche que en consumo, más o menos, autovía, yo le he llegado a sacar unos 4 litros. Estamos hablando de que son 140 caballos, motor 2000, 1538 kilos, que es lo que pesa, 1538 por ahí. Y vamos a velocidades de 120, 110, 120, 4 maletas, personas, todo cargado. O sea, sacar así un poco la media en cuanto a consumos, a 4,5 con 70 litros, creo que son unos cuantos kilómetros, unos 1400, 1500. Por ahí anda la cosa, ¿sabes? No podemos hacer cálculo, voy conduciendo, pero... Y ahora mismo no hay tampoco calculadores disponibles. No. Y la cuenta de la vieja, para ese tipo de cálculos, yo no soy capaz. Y además que hay un montón de tráfico. El coche, para hacer grandes tiradas, no te agotas. Es para lo que está hecho. Autovías y confort en las plazas traseras, sobre todo. O aquí delante de copiloto. No, sobre todo de copiloto, yo creo que más bien. Creo que donde más cómodo se va es en copiloto, siempre lo diré. Aislamiento, la verdad, acústico, demasiado, no se escucha apenas nada. Ya lo escucháis, tenemos el noise cancel desactivado. El cancelamiento de ruido lo tenemos desactivado en los micrófonos. En un principio están captando absolutamente todo lo posible. Antes hemos hecho una pruebecita y se escuchaba incluso la música de la radio, o sea que captan bastante estos micrófonos. Y la verdad que el interior es que va muy aislado, vas escuchando el viento muy de refilón. Y eso que hoy es un día que hace viento y está... Sí, solo mirar los árboles. Mirar qué nubes, ¿sabes? Y los árboles, cómo se mueve el árbol. Y los árboles cómo se van moviendo. Aunque, bueno, vosotros lo vais a ver poco, no nada. ¡Yes! ¡Yes! ¡Ha calentado! Eso lo habéis escuchado seguro. Eso seguro. Un quemado. Eso es un quemado. Eso es un quemado. Para el final, la suspensión filtra muy bien. Luego llevamos pedales, el pedal del acelerador
es hidráulico, no se verá. El pedal es hidráulico, me permite mantener el acelerador sin necesidad de fatigarme. Tráfico, pues vamos, salimos en esta. Sí, podemos salir ya en esta. Si es que... Coche de Radar. autobahn. Tío, que voy a 100, cabrón. Se ha llevado un susto. Sí, literal. Esto a las 3:30 de la A las tarde 3:30 de la tarde, no es de grado. la comida se ha subido aquí ahora mismo. Sí, Acabamos sí, de comer justo sí, ahora, de hecho. Sí. En cuanto a motor, vais sobrados. Con este coche vais sobrados. No necesitáis más. No necesitáis más. 150 caballos Y para además, el día a día sobra. es un coche que no muere. No muere. Le pisas, enfoca. Con un dedo. 220.000 kilómetros. 220.000, grábalo. Bueno, está grabado. 220.000 kilómetros. Y no se mueve nada, ¿eh? Es exagerado lo poco que se mueve la Me palanca. toque los botones. No me toquen los botones. Este botón, este. Bueno, como veis, esto sí, tema de barco. Barco es un barco. Bueno, en plan, barquea, ¿sabes? Que nos vamos para el lado. Eso no lo puedo remediar. Son 1.500 kilos. O sea, en algo se tiene que notar el tema de barco. Ahora, como empuja el tío. Empuja que da gusto, ¿sabes? Como se nota que es un 2000 TDI. Y eso que tiene mierdas de estas de Eurogate, de estas. Pero esto es un sin parar. Cuando empieza a empujar, se levanta como si fuera un lunes. En plan, ¡dame todo! A ver si nos dejan. Entramos. Hostia. Alguno entra como le sale la punta de los huevos. Sí, ya ves. Estamos a 130. Tercera. En tercera. Y el coche ni se ha enterado, ¿sabes? Ahora vamos en cuarta. 3.000 vueltas, un poco menos. A 120. 2.500 casi. No, ahora vamos a 100. Pero esto... Y llevaba controles. Si le quito los controles ya es nada que ver. Y también porque hay tráfico y tal, y tampoco queremos ir como psicópatas. No queremos ir como psicópatas. No es momento tampoco ni de pisarle. No. A estas horas que son las 3 de la tarde, la gente está volviendo a casa, van medio mareados del trabajo. Puedes enfocar el consumo medio, hemos salido de comer, hemos ido a grabar un poco. La ha pisado bastante. Le he pisado a fuego. Pues... Hombre, yo creo que la moto me la ha subido, porque yo iba en moto antes, me habrá subido el consumo fácil 2 litros. Le hemos hecho casi 200 kilómetros de autonomía y aún le quedan 1.100. Y eso que la media está en 6,2 litros. La media general, a ver si la encontramos. La media general está a 5,9. 5,9. Esto, coche de autovía. Si hiciéramos todos los días de autovía, que no fuesen cuestas, que aquí para ir a mi casa todos los días son cuestas, cuesta para arriba, cuesta para abajo y luego cuesta otra vez para arriba. Si fuese solo autovía como tal, te cruzas a partir de Albacete, que es todo recto, o a Zaragoza, que son 800 kilómetros en línea recta, yo he llegado a sacar consumos de 3,9 por ahí. 4 personas, cargado, maletas, todo. ¿Qué llevas? ¿Doble pato? Triple pato. O sea, este me lleva. Luego nos llaman locos a los demás, ¿sabes? Pero mira, tiene un pato aquí. Luego, tiene un pato aquí en la guantera. No entiendo por qué tienes un pato. Es que se salió volando. Ese pato salió volando. Con el casquito, ¿eh? Míralo, Ese qué pato majo. salió volando un día en la autovía y lo pillé así al vuelo, ¿sabes? Lo vi aquí al vuelo, cuando iba por aquí, en tercera a fondo. Sí, fue en tercera a fondo. aquí, ¿sabes? Lo pilló. Hizo así, plaf, y salió el pato así. Pues nada, patito refachero que lo lleva por la guantera y al parecer tiene un tercero que no sé dónde lo llevará. Sí, coño, la mierda esta. No veo. Ah, bueno, es verdad. No, si lo tengo aquí. El cerdito. O sea, El cerdito volador.
Se le pone el aire acondicionado. Hay que llegar a los 20 minutos. Y a los 40, y a los 50, y a los 60. No, este vídeo va a ser largo. Largo. Espero que hayáis cogido palomitas hasta este momento, porque aún queda... acabamos de empezar. Ahora son 2 horas conduciendo. Nos vamos a Madrid. Yo qué sé. No hay huevos. A Córdoba, por un periodo 206. Qué calentado. Si hubiera dinero. Joder, si hubiera dinero. La verdad que en ciudad se siente muy tosco a la hora de maniobrar. Es que no deja de ser 1500 kilos, ¿sabéis? Y Sí, no, una burrada. Son mucho peso. Y aparte, es enorme. Que no hemos hablado de las medidas. Sí. Buen bache. Buen bache. Ahora, por ejemplo, aquí algunos aparcan como les sale la punta de los huevos y yo tengo que abrirme y luego, después de abrirme, girar para el otro lado como tremendo barco. Porque si no, no cabemos los dos en la calle. Pero eso. En ciudad no lo puedes aparcar en cualquier sitio. Tienes que elegir el sitio, lugar, dónde lo dejas. No en todas las calles gira y no en todas las calles lo puedes meter. No deja de ser un tremendo barco. A Gaspar le pasa lo mismo en su C5. Exacto, exactamente lo mismo. Solo que sin tanta tecnología, o sea, tengo que hacerlo todo a puto ojímetro. Que tendréis una review, pues seguramente este vídeo saldrá primero. Más adelante. Más adelante tendremos. Si nos acordamos, os dejaremos el link por aquí. Aquí. Pero. Tía. Eso es segundo a fondo. Dios, ha salido volando, hermano. Sí. Es que no me he desprevenido. Pues nada. Oh, mamá. Pero esto no se puede hacer en ciudad. No se puede. No se puede mientras no subimos la velocidad. ¡Hola, Guardia Civil! @Guardia Civil. No, lo bueno es que no estamos enseñando la velocidad. Tema de carreteras secundarias, como puede ser esta, que no es que sea muy ratonera, porque hay muchas muy ratoneras por aquí cerca, solo que por tema de tiempo no hemos podido ir a probarlo. En curvas ratoneras se siente lo que es, un barco, un tremendo barco. Voy a quitar el copyright, que no sea cosa que nos entre, y no queremos eso. Al final esto es una carretera secundaria, hay poco tráfico, el coche la verdad que en su salsa, no es como la autovía, que se nota aquí un poco las inercias, pero la suspensión trabaja bien, está suave, también que la carretera donde vamos está bien asfaltada. Sí, también hay que decirlo. Para lo vieja que es, la verdad es que se mantiene en un muy buen estado. Porque esta carretera tiene años y años. Solo hay que ver el color de la carretera, que no es está blanquecino ya del tiempo. Al final, en ese tipo de carreteras no se comporta mal. Pero, por ejemplo, esta curva que es un poco, no sé si podéis ver esto, cómo barquea el ambientador. Pero no se siente un coche como que se vaya a ir. Si vas un poco rápido, sí que puede llegar a irse al final son 1500 kilos. Una cosa no quita la otra. ¿1500 cuánto era? 38 creo. 38 creo que era. Al final no deja de ser un coche pesado para lo que es. Pero bueno, es pesado por lo que es. Porque al final está diseñado para meter la autovía y que el coche vaya aplanado, no vaya como volando. Esa sensación de que como que el coche va como volando por la carretera cuando tiene menos peso. Y aparte esto es espacioso, no me voy pegando con el codazo. Vamos aquí en plan... No, sino que tenemos un espacio interesante. Sí, dentro de lo que cabe para lo que está hecho. Autovía, tirada larga, muchos kilómetros. Para aburrirte, vamos. Aburrirte, cruzarte toda España de punta a punta y aún te digo yo que te sobra depósito. Si te hace todos los kilómetros y tal, a un buen consumo y una buena velocidad, por descontado que te sobra coche. Por descontado. Por todos lados. Y te sobra por todos lados. Aquí en España, entre caballaje, motor, consumo, te sobra. Y además que tienes un gran depósito. Cada vez que lo llevas a repostar, duele, porque son 100 pavos. Y este que consume gasolina premium es caro. Sí.
Ahora son 100 pavos que sabes que te va a durar en autovía, pues unos 1.600, 1.300, 1.700, ya depende un poco de tu pedal, conducción, pericia, etcétera. Donde vivas, porque si vives en un puerto de montaña, pues está claro que el consumo no va a ser el mismo. No, por descontado. Ahora mismo nuestra prueba dinámica de hacer ciudad, autovía, que llevamos, no sé, unos 100 kilómetros rodados, no sé cuánto. 109 rodados. Kilómetros. Hemos hecho un consumo, a ver si me voy, 5,4. Vamos en las curvas, las inercias. 5,4 litros de consumo. Y eso que... Le hemos pisado, hemos ido en ciudad, le hemos pisado en ciudad, hemos ido tranquilitos, ahora mismo estamos yendo a 70 en una carretera secundaria. Sí, bueno, que de tranquilo ya os digo yo que... ¿Eh? Que de tranquilo ya os digo yo que poco. me lleva como la Fórmula 1. Tocando piano. Exacto. Y solo vamos a 70. Pero es eso, la verdad es que el coche consume poquito para lo que le ha pisado y todo, que tenga un consumo de 5,4 de media, está muy bien y hace que si empiezas a economizar al mínimo de consumo, yo creo que 3,8 litros le puedes sacar a este coche. Perfectamente. Y ahora puedo hacer los cálculos, 70 litros entre 3,8, pues te salen ahí una chorrada. Pues creo que entre 4 eran 1.700, pues con un depósito. Yo he llegado a hacer 700 kilómetros y ver el consumo, la aguja, a la mitad. O sea, otros 700 y es o sea, el depósito completo, 1.400 kilómetros. Que ahora BYD me venga a decir que este coche consume, o sea, que su coche hace 1.400 kilómetros, digo, perdona, ya lo hacían los alemanes con un coche normal. Hace 12 años. Sí. Tema de acabados. Como hemos dicho antes, paneles de puerta tapizados. O sea, señores, ¿sabes? No cruje. No cruje nada, ¿sabes? Aquí a lo mejor sí un poco. Aquí, bueno, pero esto es una zona que no tocas al final, ¿sabes? No cruje. Pero es que por lo general no hay calidad mala, ¿sabes? No hay esa sensación de... recuerdo que el coche tiene 220.000 kilómetros, ¿eh? Y poco le pasa. 220.000, y tengo que decir que está todo muy, muy firme. O sea, paneles de puerta, manillas, como podéis ver, por mucho que apenas cruje. Que bueno, a ver, con 220.000 es normal que cruja un pelín, ¿sabes? No hay que ser tampoco tiquismitis. Pero a lo que me refiero es que no hay, hasta los respiraderos, todo se nota de calidad, ¿sabes? No como ahora. No como ahora la mayoría son plásticos y yo ya tendréis en algún momento alguna review del Toyota Yaris Cross, pero joder, la pantalla central para mí deja de desear el acabado. Lo que es la pantalla es una brutalidad, pero lo que es el acabado, que tiene un plástico que lo rodea de negro y tú aprietas y cruje Y con estamos ganas. hablando Y que cuesta el doble. Cuesta el doble, tiene 46.000 kilómetros, pero es que cuando ya crujía desde los 20. Joder, hay algunos que macho. que invaden. Sí. Al final crujía desde los 20.000 kilómetros y este con 220 a malas penas tiene crujidos. Y luego, vale, sí, tiene desgastes típicos como este, pero que al fin y al cabo es normal por el uso del día a día. Sí. Pero es increíble que, o que no se recoja muy bien con la edad que tiene, yo que sé, volante clavado. Tiene que tener limpia. Volante clavado, ¿sabes? Que aún tiene, parece nuevo. No está pelado. No está pelado. Tendrá marcas de uso como todas, pero... Al final de cogerlo, quieras que no, gasta. Pero es que en general los acabados son... Es que mira la pantalla. O sea, que una pantalla LCD de hace 12 años se siga viendo así de bien, dice mucho de una marca, mucho. Y al final, aquí es donde conduce siempre el asiento del conductor. Es que no está pelado, al final son 220.000 kilómetros aquí. Vale que el asiento esté para tapizar, porque no dejan de ser 12 años subiéndote casi todos los días. Y al final es tela, la tela al final se desgasta. No, y además que hoy en día cualquier coche hay que tapizar, ya son 200.000 kilómetros subiendo todos los días. Es normal, mullido tiene, pero ya, por ejemplo, hay que tapizar. Mira un Bentley. Y antes había otro poniendo gasolina.
al final no deja de ser un coche que se ha usado para el día a día. Y por cierto, diréis, ¿cómo es un coche de autovía? ¿Que solo es un coche de autovía? Las pastillas de freno son de origen. Sí, las pastillas son de origen. Doy fe. Doy fe que las he visto. He visto la fecha de fabricación. Son de origen. Es un coche que ya le gustaría a mucha gente tenerlo, porque es un coche que se ha utilizado para lo que está diseñado. Autovía, autovía y más autovía. Que no implica que todo lo demás en el día a día no se pueda hacer. Al final este motor solo hay que ver, o sea, sé que no podéis sentirlo per se, porque no estáis sentados con nosotros, pero es que va de suave el coche, teniendo... el timing. Si estuvierais aquí sentados y notaseis lo cómodo que se va, y lo poco que notas vibraciones, joder, fuera de los baches de la carretera, que es lo normal. Sí, no se nota apenas nada. No se nota malas penas, que va, no tiene esa sensación de vibra por todos los lados, que incómodo, no, es Me quiero bajar ya. Parece coche presidencial, parece que vas en la nube, a malas penas escuchas el motor, a malas penas en mis pies noto vibración de motor, pero es que por no decir que no noto, ¿sabes? Es por ponerle una pega, pero no, es que no noto el motor. Es, la verdad, pues voy a decir más bonito, Dios santo. Sí, ahora te toca ir de paquete. Sí. Tengo que decir que en las plazas traseras no noto tanto el barqueo, ¿eh? Tengo que decir que eso es un punto positivo. No noto tanto el barqueo en las plazas traseras. Vas como acompañante. En copiloto se nota muchísimo más las curvas. Porque te la ves venir. Te la ves venir y... Supongo. Y mucho más el tirón, cuando le pega el pisotón, lo noto más en la plaza delantera que en la trasera. Y luego, bueno, en fin, el reposabrazos. O sea, te quiero decir, voy como un rey aquí. Pero como un rey, porque mira, yo mido 1,70, ¿vale? Y mira cómo llego, mira cómo tengo apoyado el brazo. Lo tengo apoyado a una altura normal, no tengo el hombro ahí subido aquí arriba, ni estoy allá abajo, no, sino que tengo una posición normal, al igual que el otro brazo. Con el otro reposabrazos pasa exactamente lo mismo, y hace que la verdad es que, joder, sea cómodo estar aquí atrás. Encima, es como que siento que no noto tanto los baches, o los noto como más amortiguados. Lo noto como... También es verdad que vamos por autovía, ahora mismo, pero sí que se nota como más señorial. Blando. Sí, se nota como más blando. No es... Delante se siente un pelín más tosco, diría. A lo mejor han diseñado así para el tema del conjunto. Sí, de todos modos, aún así, el conjunto general es muy cómodo, ¿eh? El conjunto general, tengo que decir que cero problemas. En general, muy cómodo el coche. Luego el tema del posavasos, que no sé cómo va, la verdad, pero... Tiras hacia adentro. A ver. Os voy a poner en primicia. ¡Oh! ¡Qué chulada! Y luego lo metes igual, empujas hacia adentro. O sea, esto me parece la polla. Encima, consistente. ¿Qué detalle? No lo veo. ¿Qué detalle tienen estos alemanes? Que la mayoría de posavasos suelen ser fijos. En plan, este es el espacio que tienes y este te permite meter vasos de distinto tamaño. ¿Eh? ¿Cuántos coches tienen esto, Creo que ninguno. ¿Cuántos coches tienen esto? Ninguno. Yo diría que prácticamente ninguno. Que tú puedas tener una botella grande y hacer raca y que aún así te la sujete, eso no lo tienen muchos coches, os lo aseguro, pero vamos, 100%. No lo he visto en mi vida. Un detallazo que no sabéis hasta qué punto, porque tú te compras, por ejemplo, un Monster o algo por el estilo y quieres colocarlo en el sitio y no te deja. No te deja porque es demasiado pequeño, o a lo mejor se queda demasiado holgado y va bailando para todos los lados el Monster o lo que sea, da igual, un Monster, un Aquarius, una Coca-Cola, cualquier marca de bebidas. Ninguna patrocina, total. Ninguna patrocina, así que el día que patrocine, pues diremos postal. Hasta entonces se agradece eso de que tú puedas colocar el vaso y ajustarlo en función de lo grande que sea. Eso la verdad que es un detallazo que no todas las... un punto. Es un punto muy a favor, os lo digo muy en serio. Para la gente que le guste tener bebida y tal, y además los copilotos, que estéis comiendo, que lo que sea,
eso hace un mundo. Por no hablar también de que tienes otro pequeño espacio de guantera, también forrado, forrado también. Y no sé si tendrá mesita sí que no tiene, ¿no? No, tío, eso ya pides demasiado. Eso ya sería una locura, Eso ya pides si tuviera demasiado. mesa ya, vamos, sería el no da más. Aquí teóricamente debería ir detrás del asiento una pantalla también. Sí, bueno, para que lo veáis, pues Una aquí podría ir una pantalla. Aquí no, más abajo, enganchado, la parte de abajo. O en la parte de abajo. Que el No sé. gym no me deja. Yo diría que más bien sería aquí, porque tiene como un hueco grande para meter cableado. Pero bueno, la cuestión está en que puedes llevar pantalla, llevas tus speakers, tienes tu regulador, como no, de ventanilla, ¿vale? Espérate, te lo bloqueo. Me lo ha bloqueado, ahora estoy como niños pequeños. Pues le voy a abrir la puerta, raca, raca. También te la vuelvo a cerrar. Pero ya la habré abierto. Y ya tengo que bajar del coche. Y ya tienes que pagar el coche para cerrarla. Pero eso, es un coche que la verdad que es muy muy cómodo. Y luego, bueno, señores, el espacio. Pero bueno, para por que veáis, ejemplo, una persona normal, ¿vale? Porque él mide 1,80. Pero una persona normal, como yo, tengo espacio de sobra con el asiento. De hecho, tiene la forma hecha para que tengas como un poquito más de espacio en las rodillas. Entonces puedes estirar los pies bien. No tienes que estar ahí no tienes que estar así, ¿sabes? Todo apretado, sino que puedes Incómodo. ir, mira, ancho. Está. Otra cosa que no hemos hablado, lleva pegatina B, pegatina ambiental B. Es que hasta el techo lo tiene clavado, señores. 13 Uy, años. tiene luces aquí también detrás. Se las cambié, ¿eh? Y se las cambiaste a LED. Sí. Igual que aquí delante. Pues es un puntazo. También se las sinceramente. puse las de lectura. Esto no lo tienen todos los coches tampoco, ¿eh? Que hay muchos coches actuales que costando el doble no tienen luces traseras y encima independientes. O sea, no hace falta, si el segundo acompañante de trasero está durmiendo, no tienes por qué molestarle y simplemente Claro. enciendes tu luz y no tienes que molestarle a él. Que eso la verdad que es un puntazo. Las cosas como sean. Al igual que, bueno, todas las agarraderas tienen para poner camisas, las tienes también en el pilar. Pues de esta prueba dinámica, sigue valiendo la pena comprarse un coche que ahora mismo en este mercado valdrá unos 12.000, entre 10.000 y 12.000 euros. Aunque sinceramente, pintura de origen, coche con 220.000 kilómetros en perfecto estado, ¿pagaríais más? ¿Pagaríais menos? Hoy en día no hay ningún coche que ofrezca nuevo muchas características que podría tener este. En fin, chicos, pasar un buen día, disfrutar, no jodáis, no le tiréis el freno de mano, que os conozco, sois unos calentados como el cámara de atrás, que es un calentado. Y nada, próxima semana, vídeo por aquí, no sé de qué será, saldrá vídeo.